Buenos días. En el presente vídeo os voy a explicar cómo se secuencia actualmente un genoma. Sin embargo, para poder secuenciar un genoma, en primer lugar, hemos de tener muy claro cómo se hacía esto hace unos cuantos años, cuando la tecnología que se utilizaba era una tecnología radiactiva, basada en radioisótopos. La reacción de secuenciación Sanger no es más que una reacción de polimerización de ácidos nucleicos. Por tanto, necesita una cadena molde y además necesita una enzima, la DNA polimerasa, y toda una serie de sustratos de la reacción que son los nucleótidos, que se van a ir incorporando para generar una cadena de ADN de nueva síntesis. El secreto de la secuenciación Sanger es una combinación correcta de nucleótidos y de dideoxinucleótidos. La incorporación de un dideoxinucleótido en una posición de la cadena supone el bloqueo de la polimerización, ya que este dideoxinucleótido carece del hidroxilo que le permite seguir sumando o adheriendo nucleótidos a la reacción de secuenciación. Con la combinación exacta de diferentes concentraciones de nucleótidos y un dideoxinucleótidos, se podía realizar una reacción de secuenciación para cada uno de los nucleótidos que se incorporaban. Así que se realizaban en esa época 4 reacciones de secuenciación. Una reacción en la que se incorporaban los 4 nucleótidos y la dideoxiadenina, una reacción en la que se incorporaban los 4 nucleótidos y la dideoxiguanina, otra reacción en la que se incorporaban los 4 nucleótidos más la dideoxicitosina y finalmente un cuarto tubo de ensayo en la que se incorporaban los 4 nucleótidos y una dideoxitimina. Se realizaba la reacción de polimerización, normalmente basada también en una reacción de PCR, y una vez terminada la reacción de secuenciación se resolvía cada una de las moléculas generadas en cada uno de los tubos en un gel de acrilamida. A más pequeña sea la molécula, más rápido migraba en el gel, de tal manera que la tecnología se puso a punto para poder separar moléculas de un nucleótido de diferencia. Así, en este caso, por ejemplo, tendríamos un resultado como este, en donde la cadena sería guanina, adenina, 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 timina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, citosina, etc. A mediados de los años 90 del siglo pasado apareció la secuenciación Sanger utilizando fluorocromos. Básicamente la reacción era exactamente la misma, lo que pasa es que se sustituyeron los dideoxinucleótidos marcados con agentes radioactivos por dideoxinucleótidos marcados con fluorocromos. Aquí podemos ver un espectro de cada uno de los fluorocromos que se incorporaba y, como podemos observar, la emisión de estos fluorocromos no era coincidente, es decir, que cada fluorocromo emitía a una longitud de onda determinada. La ventaja de este sistema era doble. Uno, en primer lugar, eliminamos todo lo que era radioactividad, por tanto hacía el trabajo de secuenciación mucho más seguro para la salud. Y dos, podíamos, al ser los espectros de emisión de los diferentes fluorocromos diferentes, podíamos realizar las 4 reacciones de secuenciación, una para cada dideoxinucleótidos, en un solo tubo de ensayo, y por tanto era realmente una sola reacción de secuenciación. Con esta estrategia se ahorraba digamos, costes de resolución de moléculas y aceleraba al menos 4 veces el proceso. El producto final era exactamente lo mismo. Al hacer la reacción de secuenciación, mediante estrategias de amplificación de ácidos nucleicos utilizando una DNA polimerasa, se iban incorporando en cada uno de los pasos el dideóxido correspondiente marcado con su fluorocromo. Y en cada uno de los ciclos se iba emitiendo una determinada longitud de onda, lo que indicaba la incorporación de uno u otro dideoxinucleótido. Si comparamos la resolución de moléculas anterior con la actual, vemos que en una sola línea de secuenciación observábamos
las diferentes reacciones de secuenciación que se habían realizado. Y la lectura era exactamente igual. Aquí leíamos una guanina, también es una guanina, una adenina, 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 timina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta era la manera de secuenciar que se puso en marcha a mediados de los años 90 del siglo pasado y que actualmente también se está utilizando cuando queremos secuenciar un solo gen. Entonces utilizamos un sistema de secuenciación Sanger basado en fluorocromos. Pero ¿cómo realmente se secuencian actualmente los genomas? Bueno, los genomas actualmente se secuencian con lo que se conoce como Next Generation Sequencing o High Throughput Sequencing. Básicamente el sistema consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una molécula de ADN en varias copias. Esta molécula de ADN en varias copias, lo que sería el resultado de la extracción de un ADN genómico, por ejemplo, de un cultivo puro bacteriano, es troceado y cada uno de estos trozos es secuenciado. Y al final las diferentes secuencias se ensamblan por homología de secuencia para conseguir la secuencia original. En esta otra imagen de la derecha aparece la secuencia inicial, el troceado y secuenciado, y después el ensamblaje. Fijaros que intentamos poner cada uno de los nucleótidos debajo del idéntico, atendiendo a las regiones que la flanquean, ¿vale? Ha habido dos estrategias básicas utilizadas en la secuenciación masiva o Next Generation Sequences que están representadas en esta imagen. La de la izquierda es como también se secuenciaba cuando no existía la secuenciación masiva. Y básicamente consistía en tener muy organizado el sistema de secuenciación. Si nos imaginamos el genoma de una bacteria como una biblioteca o una librería, en donde hay diferentes volúmenes, que serían cada uno de los volúmenes, los diferentes genes, nosotros lo que haríamos sería desgranar cada uno de los genes, separar las páginas y secuenciar cada una de las páginas una a una, para después intentar hacer el ensamblaje. Esta sería una manera ordenada de hacer la secuenciación. Cuando la capacidad de secuenciación de los secuenciadores masivos no era excesivamente alta, era la mejor estrategia a seguir. Tener organizado el genoma hasta llegar a un punto en que teníamos fragmentos de ADN cortitos para secuenciar y en ese momento lanzar la secuenciación masiva. Sin embargo, el problema que teníamos con esto, o por qué teníamos que cortar las secuencias en trocitos, digamos, más pequeños, pues sencillamente porque no teníamos una suficiente capacidad de cálculo informático para poder hacer el ensamblaje. A medida que los ordenadores se fueron haciendo cada vez más potentes, el proceso de clonación para hacer, digamos, fragmentos más pequeños de esta enciclopedia fue, digamos, eliminado. Y a día de hoy la reacción de secuenciación se realiza de la siguiente manera. Se coge el ADN genómico, se trocea, se secuencia y se ensambla. Con esto se ha ganado un montón de tiempo y además se han baratado bastante los costes de secuenciación. Aquí tendríamos un esquema comparativo entre la secuenciación con dideoxinucleótidos clásica Sanger frente a la secuenciación masiva también basada en fluorocromos. En la primera reacción de secuenciación teníamos el ADN fragmentado, el ADN se separaba, cada uno de estos clones que están albergados en una de estas colonias bacterianas se secuenciaba independientemente y teníamos por cada clonado en Escherichia coli, por ejemplo, una reacción de secuenciación. A día de hoy lo que se hace es se fragmenta el DNA y en vez de separar estos fragmentos de ADN en Escherichia coli para poder manipularlos fácilmente, lo que se les hace es colocar una serie de adaptadores que nos permite distinguirlos unos de otros de una manera diferente. Lo que vemos aquí es lo que se conoce como un array de polonios. Básicamente es un soporte sólido, pensad por ejemplo en un portaobjetos, en donde en cada uno de estos puntos
se ha ubicado una cadena de ADN diferente procedente de este proceso de fragmentación del ADN. Tras una reacción de amplificación específica para cada una de estas cadenas de ADN, tenemos que en cada uno de estos puntos hay una multitud de cadenas idénticas que pueden ser sujetas a secuenciación. Una ampliación de estos puntos revelaría lo siguiente. En una reacción de secuenciación normal, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, a medida que se van haciendo el ciclos de secuenciación, va incorporándose un didioxinucleótido nuevo que emite una determinada longitud de onda y nosotros podemos ir leyendo cada uno de los nucleótidos que se incorporan. Esto es lo que exactamente ocurre en el segundo caso, en el de la secuenciación masiva. En cada uno de estos puntos se incorpora un didioxinucleótido diferente, porque cada uno de estos puntos es una reacción de secuenciación diferente. Lo que hemos conseguido con esto es poder secuenciar en una superficie tal como esta, en donde cabrían más de 200 puntos, 200 reacciones de secuenciación. En este mismo espacio, con esta estrategia, solo podríamos realizar una única secuenciación, una única reacción de secuenciación. ¿Qué tecnologías hay actualmente y qué tecnologías ha habido de secuenciación masiva? Bueno, estos son los 5 tipos de secuenciación que ha habido hasta la fecha de hoy. Algunas de ellas fueron pioneras, como la pirosecuenciación de Roche con el 454. Sin embargo, esta secuenciación ya ha sido obsoleta. Una estrategia de secuenciación muy parecida a la de Roche es la de Ion Torrent, de Life Technologies, que permite secuenciar genomas de manera eficaz y de manera muy rápida. Sin embargo, el rendimiento que se obtiene con esta secuenciación basada en Ion Torrent es muy inferior al que se obtiene con la tecnología Illumina. El problema que tienen estas 3 tecnologías que hemos comentado antes es la longitud de las lecturas que se realizan. La tecnología actual Ion Torrent permite reacciones de secuenciación que llegan hasta los 700-800 pares de bases, mientras que la tecnología Illumina permite reacciones de secuenciación que llegan hasta los 300-400 pares de bases. Estas 2 tecnologías de lectura corta se contraponen contra las tecnologías que aparecen en la parte baja de la figura, que serían la PacBio y la Mini-Ion de Nanopore Technologies. La ventaja que tienen estas 2 estrategias es que tienen unos rangos de lectura muy grandes, llegando incluso a lecturas de hasta 120 kilobases de longitud. Veamos en más detalle las diferencias entre cada una de ellas. Aquí tenemos las diferentes tecnologías y aquí mostramos la longitud de las lecturas en las que vamos a obtener. Es verdad que Illumina puede haber superado esta barrera y llegamos a los 350 nucleótidos de lectura, y también la tecnología Ion Torrent, que ahora actualmente se aproxima mucho a la de la antigua Roche. Sin embargo, el récord lo tienen PacBio y Nanopore con más de 20.000 pares de bases, ¿vale? En cuanto al tiempo de generación de datos, podemos ver que tal vez la más lenta sea Illumina. Tal vez 11 días a día de hoy es una exageración, pero realmente 3 o 4 días la máquina sí que está trabajando para poder generar toda la información que nos va a generar, mientras que tenemos estas estrategias de 48 horas, 20 horas, 23 horas que son muchísimo más rápidas. Sin embargo, otro aspecto a tener en cuenta para elegir la tecnología adecuada es el número de lecturas que obtenemos por máquina. Si os fijáis, la tecnología Illumina es la que obtiene mayor cantidad de información por run. Aunque estemos más tiempo, obtenemos muchísima más cantidad de información. Aquí estarían los precios que costaría una lectura, es decir, el poner en marcha el aparato. Podemos ver que tal vez la más cara es Illumina. Sin embargo, para microorganismos, en un run de Illumina podríamos incorporar 80. Mientras que, por ejemplo, en un run de PacBio o un run de Mini-Ion Nanopore solo podríamos cargar 1. Al final, la tecnología más utilizada a día de hoy, tanto para células eucariotas como procariotas, es Illumina, ya que tiene además una tasa de mutación muy baja en comparación a estas 2 y permite una bastante
una muy buena flexibilidad a la hora de realizar las reacciones de secuenciación. Aquí en la presentación hay una serie de páginas web que explican con detalle cada una de estas tecnologías. Bueno, no las vamos a proyectar ahora. Veréis que en la presentación, bajo esta presentación en la página web de la asignatura aparecerán los diferentes links y bueno, yo sugiero, por eso los he destacado en amarillo, que visualicéis los vídeos para las tecnologías Illumina y la tecnología Nanopore, porque son las tecnologías que a día de hoy están copando el mercado y son de hecho las que nosotros estamos utilizando en nuestro laboratorio. Illumina por el alto rendimiento y el bajo precio que nos genera en las lecturas y la tecnología Mini Ion de Nanopore por el poder generar lecturas muy grandes, muy largas, que nos permiten cerrar completamente los genomas en combinación con Illumina, a pesar de la alta tasa de errores. Este sería un esquema de cómo funciona la tecnología Illumina. Ya os digo, si os visualizáis los vídeos, queda súper claro en ellos, pero para que lo veamos, básicamente consiste en tener un trocito de ADN, el ADN que hemos aislado y queremos secuenciar, y lo troceamos con unos fragmentos de un tamaño conocido. Normalmente se suele utilizar unos 400 pares de bases. La rotura se suele realizar utilizando unos transposones modificados genéticamente, o también se puede utilizar una tecnología de rotura física. El resultado final tienen que ser fragmentos con un tamaño conocido y característico. En este caso, para la tecnología Illumina sería de 400 pares de bases. Se arreglan los extremos, es decir, aquí vemos que son extremos cohesivos, que son la acción de una transposasa, se ponen planos y se les añade una serie de adaptadores que nos permitirán tanto amplificar como realizar a posteriori la reacción de secuenciación, ¿vale? Estas moléculas se desnaturalizan y se hibridan o pegan físicamente por complementariedad de bases a lo que sería nuestro soporte de secuenciación, que no es más que una placa metálica en la que hay toda una serie de, digamos, cebadores complementarios a la cadena que vamos nosotros a utilizar. Y a partir de este punto se realiza lo que se conoce como una amplificación en puente. Básicamente se realiza una reacción de amplificación por PCR con la característica de que a medida que va realizándose la amplificación, la topología del ADN va curvándose y acaba llegando al extremo de tocar de nuevo a la placa en la que se realiza la secuenciación y se queda adherido por complementariedad de bases. Este ciclo se repite varias veces hasta conseguir un montón de amplificados para cada uno de estos puntos. Es decir, que en donde había quedado una molécula de ADN, después de esta amplificación aparecen una gran cantidad de moléculas de ADN idénticas. A partir de este punto, lo que se hace es eliminar una de las dos cadenas. Primero se elimina la reverse y después se elimina la directa, porque la tecnología Illumina lo que permite es primero secuenciar una de las cadenas utilizando fluorocromos, y después de haber terminado ese primer ciclo de secuenciación se repite el ciclo de secuenciación con la cadena complementaria. Esta sería una visión al microscopio electrónico. Estos serían 20 micrómetros de cómo se distribuyen las secuencias, las agrupaciones de cadenas de ADN en esta placa, y podemos ver que claramente los diferentes puntos se distinguen físicamente de los demás. Este aspecto es crítico a la hora de secuenciar con fluorocromos en la tecnología Illumina, porque la cámara tiene que ser capaz de resolver este punto de los dos más próximos para impedir, digamos, interferencias por las radiaciones, por el espectro de emisión de los nucleótidos que se incorporan en cada uno de ellos. El resultado final es que de cada uno de estos puntos obtendremos una secuencia, 1000 puntos, 1000 secuencias, 10.000 puntos, 10.000 secuencias, 100.000 puntos, 100.000 secuencias, 1 millón de puntos, 1 millón de secuencias, todas diferentes, que después tienen que ser ensambladas. ¿Cómo se realiza el ensamblaje de las secuencias? El ensamblaje de las secuencias no es más que buscar homología entre ellas y alinearlas por identidad de secuencia. Se pueden utilizar diferentes estrategias, y la estrategia a utilizar depende de la calidad de la secuencia, la longitud de la secuencia, si tenemos o no tenemos una secuencia de referencia,
etcétera. Hay un montón de software que se han diseñado para hacer estas cosas y lo que hay que hacer es, bueno, pues tomar decisiones en base a la experiencia de los laboratorios en los que uno trabaja y a medida que va, digamos, avanzando en los años, uno va adquiriendo este tipo de experiencia, además van saliendo software nuevos que siempre constantemente hay que ir probando. De toda esta colección de software, nosotros ahora estamos utilizando principalmente un derivado del Velvet y bueno, otro software que no está aquí, que es el Spades, que realmente creo que también deriva de Velvet. El resultado final es el que vemos aquí. Aquí tendríamos un trocito de un alineamiento. Vemos que se ha alineado por identidad de bases. Vemos que el proceso no es perfecto. Aquí, por ejemplo, tendríamos básicamente una timina, pero ha incorporado unas cuantas guaninas. En este caso podría ser que hubiese aquí dos alelos, o como este caso, por ejemplo, que bueno, todos tenemos una guanina. Pero bueno, esto seguramente sería una incorporación, porque hay demasiadas, ¿no? Pero la idea es que si nosotros tenemos aquí todo que son guaninas, pues el consenso sería una guanina. Si todos son citosinas, una citosina. Claro que puede variar, puede haber alguna, digamos, error en la secuencia que incorpore aquí, por ejemplo, una adenina, aunque hay una timina. Imaginaos que todos son timinas y aquí una adenina. Entonces, normalmente el resultado final es que como consenso se coloca una timina. Hay que pensar que esto es una reacción de polimerización y como tal reacción de polimerización hay errores. Y esos errores pues también los consideran los softwares que hacen el ensamblaje para tomar decisiones. Un error de 900 lecturas pasa desapercibido. Un error cada 4 lecturas es algo que es anómalo y entonces la máquina ya no puede tomar una decisión. Bien, ¿cómo ha ido la secuenciación de genomas desde que aparecieron este tipo de tecnologías? Pues se ha ido disparando brutalmente. La imagen es antigua, podemos ver aquí hasta el año 2012 cuál ha sido el recorrido de la secuenciación. Fijaros que al principio solo había genomas completos, pero llega un momento, básicamente cuando la tecnología Illumina se introduce, en donde se dispara la aparición de lo que se conocen como genomas en draft. ¿Qué es un genoma completo y qué es un genoma en draft desde el punto de vista microbiano? Un genoma en draft no es un genoma que esté incompleto en número de genes. Es un genoma que no está cerrado. Es decir, en los genomas en draft tenemos todos los genes que hay en ese genoma, pero no sabemos el orden en el que se encuentran. Esto, por ejemplo, para el caso de eucariotas, a lo mejor no es tan práctico, pero en el caso de procariotas, la mayor parte de las veces en los trabajos que los microbiólogos realizan, no es necesario saber cuál es el orden de los genes. Basta saber qué genes tiene y que no haya, digamos, pérdida de ellos. ¿Por qué se está secuenciando tanto? Pues básicamente porque cada vez es más económico secuenciar. Hay una ley que está ajustada a la tecnología y a la economía que explica explica el abaratamiento de costes y de un proceso que está basado en desarrollo informático atendiendo a los años. Sin embargo, esta ley económica, macroeconómica, basada en datos informáticos, que se conoce como la ley de Moore, se vio truncada con la aparición de la tecnología Illumina. A partir de la aparición de la tecnología Illumina, el coste de secuenciación cae en picado. Los precios que aparecen aquí es el coste de secuenciación de un genoma humano. Bueno, esto es el año 2019. A día de hoy podríamos secuenciar un genoma humano completamente por menos de 1.000, estos son dólares, por unos 1.000 euros, ¿vale? Y se irá, digamos, abaratando todavía un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual atendiendo a lo que a nosotros nos ocupa, a los microorganismos? Bien, la situación actual la tenemos claramente en este servidor de datos, en el GenBank, donde aparecen todos los genomas que se conocen hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, si vamos a este link, ya lo tenemos aquí abierto, vemos que a día de hoy hay un total de 283.857 procariotas secuenciados, 41.000 virus
y 14.186 eucariotas. También hay unos cuantos plásmidos y organelas celulares, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la lista de los procariotas, podemos decir filtros, y aquí lo vemos todo. Veríamos que hay 278.000 bacterias y 5.000 virus. Podríamos ver los diferentes grupos. Bueno, hay bastante información y podríamos ir buceando en cada uno de ellos a voluntad y bajarnos sobre todo los datos de secuenciación. ¿Cuáles son los datos a día de hoy? Bueno, pues fijaros, el 2 de octubre del 2020 había 263.097 en totales, de los cuales 243.196 estaban en formato de draft y 19.901 estaban en formato completo. Podéis observar que hay muchos más drafts en el mundo de los procariotas que completos, mientras que en virus hay más completos que draft. ¿Por qué? Sencillamente por el tamaño de las moléculas. Los virus son pequeños y son fáciles de secuenciar completamente. Sin embargo, las bacterias, aunque son pequeñas, son demasiado grandes para poder ser resueltas completamente. En cambio, en draft es relativamente económico. Fijaros en esta tabla de aquí. Aquí nos dice el precio en el que oscila a día de hoy secuenciar un genoma. Si nosotros queremos un genoma procariota, como el de Escherichia coli o el de Pseudomonas stutzeri, que son con los microorganismos con los que trabajamos, de 4 millones de pares de bases, completo, hay que apostar por tecnologías como PacBio o como Illumina, y el coste por genoma es de 3.000 euros. Podría ser que alguna empresa a día de hoy nos lo proporcionase por 2.000 euros, pero por debajo de 2.000 euros no conseguiríamos secuenciar completamente un genoma. Sin embargo, en formato de draft, por 150 euros ahora podemos secuenciar un solo genoma. Y de hecho, si secuenciamos 20-25 genomas de un golpe y negociamos los precios, hemos conseguido bajar estos precios hasta unos 50 euros por genoma bacteriano. Lo que decía antes, ¿qué diferencia hay entre un genoma en draft o un genoma completo en el caso de los procariotas? Mirad, el genoma completo sería esto, en donde nosotros tenemos la secuencia de genes. Fijaros que aquí este bloque y este bloque está repetido, y está repetido 2 veces. Igual que veo que por aquí debe haber otro este bloque gris que está repetido 2 veces. ¿Qué son esto? Pues estos son secuencias repetidas. Por ejemplo, secuencias de inserción o los ribosomas, que hay varias copias de los genes de los ARN ribosómicos. Al final, cuando tenemos un boceto en draft, si os fijáis, tenemos todos los bloques génicos. Lo que pasa es que no sabemos cuántas copias hay de cada uno de ellos. Realmente esto a nivel funcional es poco importante. Entonces la mayor parte de los proyectos de secuenciación que se están realizando hasta ahora se hacen en draft. Otra cosa interesante es ver cómo van evolucionando el tamaño de la base de datos. Fijaros en procariotas, como la última vez que hice el análisis, que era en 20 de noviembre de 2017, es decir, hace 3 años, había 125.100 genomas y a día de hoy hay 263.000, es decir, que la base de datos se ha duplicado, incluso un poquito más. Y lo mismo ha ocurrido con eucariotas, con virus y con plásmidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil secuenciar, muy económico secuenciar y solventa un montón de problemas fisiológicos. Y es lo que realmente los microbiólogos a día de hoy estamos haciendo. Finalmente, deciros que no solo es secuenciar, es decir, con la secuenciación nosotros lo que obtenemos es la secuencia de ácidos nucleicos, pero el siguiente paso, el paso más importante, es interpretar esta reacción de secuenciación que hemos conseguido, esta secuencia que hemos conseguido. Para ello no nos queda más remedio que trabajar con las bases de datos. Hay bases de datos de información biológica en todo el mundo. Y como os podéis fijar en este esquema, es un esquema que es ligeramente antiguo, pero la idea es que veáis que hay un montón de bases de datos. Fijaros que la mayor parte de bases de datos internacionales están conectadas. Es decir, a partir de esta, del GenBank o del SwissProt o del NBL New, que están muy conectadas, tenemos acceso a otra serie de bases de datos donde podemos obtener un montón de información. La idea es que nosotros generamos una secuencia y a partir de este momento trabajamos esa secuencia para interpretarla. Esto es lo que vosotros vais a hacer con vuestro trabajo de anotación de un plásmido. Tenéis la secuencia y ahora tendréis que interpretarla y utilizaréis unas cuantas bases de datos de las que aparecen aquí para, digamos, obtener esa información. Bueno, espero que os hayan quedado claros algunos aspectos. Creo que es interesante que os visualicéis
la tecnología Illumina, la tecnología Mini-ion, porque ya os he dicho antes que bajo mi punto de vista es es donde está, digamos, el futuro de la secuenciación, y es de hecho la secuenciación que nuestro laboratorio, la mayor parte de laboratorios de microbiología, está utilizando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.